¿Sabías que la diabetes tipo 2 ha experimentado un crecimiento alarmante en las últimas décadas, hasta el punto de convertirse en una de las mayores preocupaciones de salud pública a nivel mundial? En este video vamos a sumergirnos en los factores que están detrás de esta epidemia y por qué la diabetes tipo 2, que representa aproximadamente el 95% de todos los casos de diabetes, se ha disparado de manera tan impactante. Lo primero que debemos entender es que, a diferencia de la diabetes tipo 1, que es autoinmune y ha mantenido su incidencia estable, la diabetes tipo 2 está profundamente ligada a nuestro estilo de vida y a factores ambientales. Desde cambios en la dieta hasta la urbanización, vamos a desglosar todos esos elementos que están afectando nuestra salud de manera tan dramática. Comencemos por uno de los factores más evidentes y preocupantes: la dieta. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo ha cambiado nuestra alimentación en las últimas décadas? El aumento de la comida rápida, las bebidas azucaradas y los alimentos procesados han transformado nuestra dieta en lo que hoy conocemos como la dieta occidental. Esta dieta, cargada de calorías vacías, azúcares refinados y grasas saturadas, no solo está afectando nuestra salud en general, sino que también está jugando un papel crucial en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Es alarmante saber que la alta ingesta de azúcares refinados, particularmente a través de bebidas azucaradas, está directamente relacionada con un aumento en la resistencia a la insulina. Y si a esto le sumamos una dieta rica en grasas saturadas, tenemos la tormenta perfecta para la inflamación crónica y la disfunción de las células beta del páncreas, que son las responsables de producir insulina. Pero la dieta no es el único villano en esta historia. El sedentarismo, esta falta de movimiento que caracteriza nuestro estilo de vida moderno, es otro de los grandes culpables. Pasamos horas sentados, ya sea en la oficina, en casa o incluso durante nuestro tiempo libre. En muchas ciudades, las áreas para la recreación y el ejercicio son insuficientes y los trabajos de tipo manual han disminuido en favor de ocupaciones más sedentarias. Este entorno facilita la adopción de un estilo de vida que favorece el aumento de peso y, por ende, el riesgo de diabetes tipo 2. Y esto, junto con una dieta pobre, aumenta el riesgo de obesidad, uno de los mayores factores de riesgo para la diabetes tipo 2. Hablemos un poco más sobre la obesidad, ya que es el factor determinante de esta enfermedad. La obesidad no solo es un problema de peso, sino que tiene un impacto directo en cómo nuestro cuerpo maneja la insulina. La acumulación de grasa visceral, esa grasa que se encuentra alrededor de nuestros órganos, contribuye a la resistencia a la insulina. Esta resistencia significa que nuestro cuerpo necesita producir más insulina para manejar los niveles de glucosa en sangre, y cuando las células beta del páncreas no pueden seguir el ritmo, es ahí donde comienza el verdadero problema. Además, la obesidad induce un estado de inflamación crónica de bajo grado. ¿Te imaginas a tu cuerpo constantemente en un estado de inflamación? Este es el ambiente perfecto para que la diabetes tipo 2 se desarrolle. Las células grasas liberan sustancias inflamatorias que interfieren con la acción de la insulina y dañan las células beta del páncreas, agravando aún más la situación. Y si crees que todo esto se debe únicamente a malas decisiones personales, piénsalo de nuevo. Los factores genéticos y epigenéticos también tienen un papel importante en la diabetes tipo 2. Se han identificado varias variantes genéticas que están asociadas con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Algunas de estas variantes afectan la función de las células beta del páncreas, mientras que otras están involucradas en la regulación de la sensibilidad a la insulina. Aunque la genética no es un destino inmutable, es un factor que no podemos ignorar. Las personas con antecedentes familiares de diabetes tipo 2 tienen un mayor riesgo de desarrollarla, aunque con cambios en el estilo de vida es posible mitigar este riesgo. Pero ¿qué hay de la epigenética? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. La epigenética se refiere a cómo nuestros genes pueden ser encendidos o apagados por factores ambientales y de estilo de vida, sin alterar la secuencia de nuestro ADN. ¿Sabías que lo que comemos o cómo vivimos puede influir en la expresión de nuestros genes y, por ende, en nuestro riesgo de desarrollar diabetes tipo 2? Incluso la exposición a una dieta rica en grasas durante el desarrollo fetal puede aumentar el riesgo de esta enfermedad en la vida adulta. Los factores socioeconómicos y culturales también tienen un peso significativo en este tema. En muchas comunidades de bajos ingresos,
el acceso a alimentos saludables es muy limitado y en su lugar se encuentran rodeados de opciones poco saludables y asequibles. En estos lugares, las personas dependen en gran medida de alimentos procesados y de bajo costo, que son altos en calorías, grasas saturadas y azúcares refinados, pero muy bajos en nutrientes esenciales. Este patrón de alimentación contribuye significativamente al aumento de la obesidad y la diabetes tipo 2. Adicionalmente, las personas con menor nivel educativo pueden no estar tan informadas sobre los riesgos asociados con una dieta poco saludable y un estilo de vida sedentaria, o pueden no tener los recursos para realizar cambios significativos en su estilo de vida. Esta combinación de factores socioeconómicos, bajos ingresos, falta de educación sobre salud y una atención médica preventiva inadecuada, crea un terreno fértil para la diabetes tipo 2. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la publicidad y los medios de comunicación han influido en nuestros hábitos alimenticios? La publicidad de alimentos poco saludables, especialmente dirigida a niños y adolescentes, ha tenido un impacto devastador. Esta promoción constante de alimentos altos en calorías y bajos en nutrientes ha fomentado patrones de alimentación que contribuyen a la obesidad y, en consecuencia, a la diabetes tipo 2. No podemos olvidar los factores ambientales, como la exposición a la contaminación del aire y a disruptores endocrinos, que también están relacionados con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Vivimos en un mundo donde estos factores invisibles afectan nuestra salud de maneras que apenas estamos comenzando a entender. Finalmente, el envejecimiento de la población es otro factor que contribuye al aumento de esta enfermedad. A medida que envejecemos, nuestra capacidad para manejar la insulina disminuye, lo que, combinado con otros factores de riesgo, hace que la diabetes tipo 2 sea más prevalente entre las personas mayores. En resumen, la diabetes tipo 2 no es simplemente una consecuencia de malas decisiones personales, sino el resultado de una combinación compleja de factores dietéticos, de estilo de vida, genéticos, socioeconómicos y ambientales. Pero la buena noticia es que con conocimiento y acción podemos tomar medidas para prevenir esta enfermedad. Así que, ¿qué podemos hacer para reducir nuestros riesgos? En un video que subí recientemente he explicado algunas cosas interesantes que podemos hacer para minimizar los riesgos de tener diabetes. Te invito a verlo. Espero que este video haya sido de provecho para ti. Si es así, te invito a compartirlo con otras personas que seguro podrás ayudar con esta información. Y recuerda suscribirte para que estés al tanto de los próximos videos. Hasta la próxima.